Buenas de nuevo, hola otra vez, compañeros traders, compañeros inversores, compañeros especuladores y amantes de las finanzas. Ya tengo que llamaros compañeros, ya no puedo llamaros alumnos ni seguidores, puesto que esta es la última clase del megapack de inversión en bolsa para los megacursos.com. Eso significa que ya tenéis formación de sobra a vuestras espaldas y que ya sois tan traders como cualquiera. Bien, las cosas llegan a su fin, aunque en este caso todavía nos faltan las dos maestrías, que bueno, como la propia palabra dice, pues una maestría es para convertirse en maestro, ¿de acuerdo? En vuestro caso, por lo menos ya sois gente formada, ya no sois novatos. Seguro que algunos habéis hecho ya vuestros pinitos por los mundos bursátiles, algunos habréis ganado ya un dinero, otros os faltará un poquito más de práctica, pero en cualquier caso el curso ha estado aquí, seguirá estando aquí y como digo, seguiremos practicando un poquito más con el tema de las maestrías. He decidido introducir esta última clase, la clase número 36, en la cual vamos a estudiar un sistema de trading alternativo a los que hemos visto hasta ahora. Hemos hablado de análisis técnico, de análisis fundamental, hemos hablado de filosofías de inversión y bueno, esto pues es un patrón que se está poniendo muy de moda, más que nada desde que vivimos en la era digital, desde que para conocer un suceso o algo relevante no hay que esperar al día siguiente a leerlo en el Wall Street Journal o a que lo anuncien en las noticias de las dos por televisor. En ocasiones, pues las redes sociales, un simple tweet nos hace ser conocedores de algo, incluso mucho antes que algunos periodistas. Aparte de las redes sociales, pues las páginas de internet, donde podemos consultar la información económica, la radio, etcétera. Y a raíz de todas estas herramientas, de toda esta modernidad, pues bueno, pues sale a la luz esta modalidad llamada trading con noticias, es decir, cómo operar, pero estamos hablando de el día a día, ¿vale? Recordáis que hemos hablado en ocasiones de lo que es el day trading o el scalping, ¿de acuerdo? Esto que vamos a explicar aquí es precisamente para los scalpers, para los escaladores, para los que quieran sacarse un dinerito que no sea mucho, pero que sea un poquito todos los días y de esa manera acumular un buen monto al final de mes. Pues fijaros qué trabajo más divertido sería ese, llegar a nuestro despacho, a nuestro escritorio, sentarnos frente al ordenador y estar atentos a las noticias. Pues bueno, pues yo creo que sería un chollo, ¿no? El poder trabajar así. Pues así es. Realmente hoy en día se puede. Entonces, pues bueno, en el trading con noticias a lo que vamos a aprender es a considerar las fluctuaciones del mercado como un amigo más que como un enemigo. Vamos a aprovecharnos de la histeria colectiva en vez de participar en ella, ¿ok? El mercado de valores es una bestia, ¿de acuerdo? Que ignora el valor a largo plazo de las empresas y solamente comercia con sus perspectivas a corto plazo, ¿ok? Esta clase es para cortoplacistas. Las malas perspectivas a corto plazo se traducen pues en una caída drástica de los precios de las acciones al tiempo que se pasa por alto el potencial a largo plazo de los negocios. Con esto no estoy diciendo que esto sea algo bueno y algo malo. Yo, pues ya me habéis conocido a lo largo de 36 clases. He tratado de exponeros todas las posturas que existen en el curso, en el mundo de la bolsa, en cursos, en manuales, en universidades. Es verdad
que yo soy más simpatizante de unas filosofías de inversión que de otras, no sé, me imagino que en alguna clase pues se me habrá notado, pero en ningún momento he pretendido captar adeptos, ¿de acuerdo? De lo que se trata es de exponer todos los puntos de vista, de exponer todos los métodos, todos los sistemas, para que cada uno de vosotros, al escuchar todas las opiniones, se haga una opinión propia y se cree un método de inversión propio. Y ese es el que funcionará, el método propio, ¿de acuerdo? El de los imitadores nunca funciona, ¿de acuerdo? Con lo cual, el trading con noticias es un sistema a corto plazo tan válido como cualquiera y a las pruebas me remito. Es un método que da rentabilidad, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tratar de aprenderlo con calma y prestándole pues la misma atención que le hemos prestado a todos los métodos vistos hasta ahora, largoplacistas, medioplacistas y cortoplacistas, ¿de acuerdo? Vamos a ver, tenemos que alejarnos de las empresas, ¿de acuerdo? Cuando los necios se abalanzan sobre ellas y disparan el precio, ¿de acuerdo? Y hay que comprar cuando los necios salen de la bandada dejando los precios a la baja. Ahora bien, quizás estos aleteos que este tipo de gente histérica provoca en el mercado puede que no sean válidos para adquirir una parte de un negocio, pero ¿significa eso que no podamos aprovecharnos? ¿Significa que no podamos especular con ellos? ¿Significa que ese dinero que se va a mover no esté mejor en nuestros bolsillos y que nosotros no les vayamos a dar un uso, una utilización mejor que la que le darían los grandes especuladores? Bien, existen algunos ejemplos muy claros que permiten a uno beneficiarse de las fluctuaciones del mercado. Las crisis, de acuerdo, son una de ellas, ¿no? Cuando los precios caen y caen indefinidamente y podemos comprar grandísimos negocios a precio baratísimo, o bien si estamos en esos momentos posicionados a la baja. Pero claro, pensar en gente, y existe, esta gente existe, podría daros nombres propios, pero pensad en personas que durante el crack del 29 supiesen que se iba a provocar el crack del 29. ¿Os imagináis la cantidad de dinero que debieron ganar con todas estas caídas si se posicionaron a la baja, si vendieron futuros, si compraron CFDs a la baja? Pues es espeluznante pensarlo, ¿verdad? Pues así es, esto existe, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo funciona esto de el trading con noticias, vamos a ver qué pasos debemos seguir. Vamos a ver, esta técnica del trading con noticias busca abrir posición una vez que se define una tendencia después de una noticia. Un ejemplo importantísimo, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, en lo que es la eurozona, una cosa que produce efectos devastadores en los mercados, sea al alza o sea a la baja, son las palabras, las ruedas de prensa, las apariciones en antena de el señor Mario Draghi, ¿de acuerdo? El presidente del Banco Central Europeo. Cada vez que este señor da una rueda de prensa pasan cosas estrambóticas en los mercados, a veces hacia arriba, a veces hacia abajo. Las ruedas de prensa están convocadas, el mercado está tranquilo hasta que llega el momento de su aparición. Como 30 minutos antes ya se empiezan a ver movimientos raros, esto se debe a que los colegas del señor Draghi pues ya saben lo que él va a decir, entonces ya están tomando sus posiciones. Y luego, pues todos los demás inversores particulares estamos de cara a la pantalla con la mano sobre el ratón, ¿de acuerdo? Pero como si esto se tratara de un duelo del lejano oeste que ganará el gatillo más rápido, pues esto es exactamente lo mismo. En el momento que se ve que el gráfico se va hacia arriba o hacia abajo ligeramente,
ya está claro de que no va a parar de subir o no va a parar de bajar. En ese momento se le da el clic para tomar una posición compradora o vendedora y se deja al señor Draghi hablar tranquilamente. Bien, desde luego no podemos saber lo que va a pasar hasta que el señor Draghi empiece a hablar. Pero en el momento que empieza a hablar, igual que me entero yo de lo que va a pasar y se entera usted y se entera nuestro vecino, se enteran pues 1 millón de millones de personas más, ¿de acuerdo? Con lo cual hay que ser muy rápido y hay que sacar un análisis muy rápido al gráfico para hacerse una idea de lo que sucederá durante los siguientes 10 minutos. ¿Por qué? Porque en este tipo de operativa, en caso de que nos equivoquemos, podemos perder. Repito, podemos perder incluso nuestra ropa interior antes de que pasen 5 o 10 minutos, ¿de acuerdo? Incluso si no vamos con un extremo cuidado, hasta podríamos arruinarnos en segundos, ¿de acuerdo? Con lo cual, el análisis del gráfico tiene que ser muy claro. Entonces, detalles a tener en cuenta. Primero, esta operativa solamente se realiza con gráficos de 1 minuto, ¿de acuerdo? No gráficos de 5 minutos, ni gráficos intradiarios, gráficos de ticks. Bueno, yo no soy partidario de los gráficos de ticks, pero bueno, 1 minuto, ¿de acuerdo? Gráficos de 1 minuto, en todo caso gráficos de ticks, pero de 1 minuto mucho mejor, ¿de acuerdo? Siempre tenemos que, recordemos que esto es para operaciones rápidas. En caso de que lo acertemos al minuto, pues bien, dejamos correr las ganancias, ¿de acuerdo? Con tranquilidad, pero siempre operaciones de entradas y salidas rapidísimas si nos hemos equivocado, ¿de acuerdo? Siguiente. Se entra entre 7 y 10 minutos después de la noticia. Claro, algunos diréis, con la explicación que acabas de dar del señor presidente del Banco Central Europeo, el señor Draghi, pues hombre, 7-10 minutos es mucho, ¿no? Vale, sí. Pero es que el caso que yo os he contado es el caso más extremo de todos, ¿vale? Es que basta que este señor suspire en antena para que el mercado dé un aleteo, pues como el del ave fénix, ¿de acuerdo? Bien, es un caso muy extremo. Normalmente el señor Draghi no sale de antena todos los días, ¿de acuerdo? Vamos a estar hablando de otro tipo de noticias, de datos macroeconómicos, de noticias políticas, que sí, que van a tener efectos en el gráfico, pero no van a ser este tipo de efectos, en plan terremoto, ¿de acuerdo? Entonces, ahí lo tenemos. Entre 7 y 10 minutos, ¿de acuerdo? Nunca antes, nunca después. Acordaros de otra de nuestras máximas. Si hemos llegado tarde, pues hemos llegado tarde, ¿vale? Si al minuto 11 ya lo vemos claro, hay que graduar las gafas, ¿vale? Hemos tardado demasiado en verlo claro. No pasa nada, no intentamos coger las últimas migajas. Aceptamos que nos hemos equivocado y nos guardamos el dinero para la siguiente oportunidad, que vendrá, ¿de acuerdo? Vendrá la siguiente oportunidad. En el mundo de la bolsa hay oportunidades todos los días, ¿de acuerdo? No es como las Olimpiadas, que son cada 4 años, no. Aquí todos los días, si no es una oportunidad, es otra. ¿De acuerdo? Entonces, recordar muchísima disciplina con estas normas, ¿de acuerdo? Bien, y la última y más importante. Solo utilizamos esta técnica para noticias de alta volatilidad. Puede que no lleguemos a los extremos de volatilidad del señor Draghi, pero tampoco debemos conformarnos con cualquier noticia, ¿de acuerdo? Y aquí pues viene la gran pregunta, viene la gran incógnita. ¿Y yo? ¿Cómo sé si estoy ante una noticia de alta volatilidad o de baja volatilidad o de media volatilidad? Bueno, en primer lugar, siempre que mis alumnos me hacen esta pregunta de ¿y a mí eso cómo se me ocurre? Pues la respuesta siempre es la misma, la experiencia. La experiencia nos lo va a decir. Pero no os preocupéis, porque en este caso la falta de experiencia, y es lo que muchos están pensando, me puede llevar a perder un fajo de billetes muy rápidamente, ¿verdad? Bueno, pues no os preocupéis. Como digo, hoy en día tenemos al alcance la tecnología y no es necesario llegar a esos extremos, ¿vale? Vamos a ver cómo podemos a diario aprovechar la experiencia de otros mientras adquirimos la nuestra propia.
Aquí tenemos la página de investing.com que tantas veces hemos utilizado. Yo la tengo ya colocada en español. Entonces, si os fijáis aquí en estas pestañitas, pues tenemos una justo aquí que dice noticias, ¿vale? Las noticias las tenemos clasificadas por temas, pero nosotros nos vamos aquí, al calendario económico. Lo que nos interesa es saber primero cuándo va a salir la noticia, si es que se puede saber con antelación, y segundo, qué contenido va a tener esa noticia para saber qué impacto va a tener en el mercado. Entramos y fijaros, aquí como no podía ser de otra manera, ¿de acuerdo? Tenemos clasificada la importancia, ¿vale? ¿Lo veis aquí? Importancia, ¿cómo? Pues con cabecitas de toro, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, ¿qué significan las cabecitas? Las cabezas de toro me dicen la volatilidad esperada de la noticia. Por ejemplo, aquí dice, aquí tenemos solo una cabeza, pone baja volatilidad esperada. En esta de aquí, de dos cabezas, tenemos moderada volatilidad y aquí, por ejemplo, esto es el PMI manufacturero de Caixin, esto es en China, ¿de acuerdo? Pues esto es una noticia de mucha relevancia, alta volatilidad esperada, ¿de acuerdo? Entonces, lo dicho, hasta que adquiramos un poquito de experiencia, pues los señores de esta página se ofrecen a chivarnos por bajo manga cuál va a ser la volatilidad. Igual que esta página, seguro que vosotros conocéis muchas otras. Ahora ya en lo que creo que no debemos entrar, porque es que si no, pues nos meteremos en un círculo vicioso, es en el debate de cómo estos señores llegan a esta conclusión. ¿De acuerdo? Bueno, es una página muy visitada, una página muy transitada. Vamos a darles en ese sentido un voto de confianza a los profesionales. Lo dicho, no nos lo tenemos que tomar al pie de la letra porque poco a poco nosotros iremos cogiendo experiencia. Y yo, por ejemplo, pues, ¿cómo sé que las palabras del señor Draghi trastocan los mercados durante los siguientes minutos? Bueno, pues porque ya he escuchado al señor Draghi muchas veces y, ¿por qué no decirlo? Pues ya he perdido mucho dinero por culpa del señor Draghi, ¿no? Ahora que ya sé cómo funciona, pues lo que hago es ganarlo, ¿de acuerdo? Entonces, pues exactamente igual, conforme vayan pasando los meses y los años, vosotros iréis sacando vuestras propias conclusiones poco a poco y no necesariamente necesitaréis venir aquí más que para ver las fechas de las noticias. Aquí pues nos indica un poquito lo que son los horarios, la divisa, que no el país, sino la divisa con la que tiene relación. Aquí, pues, la descripción, ¿no? Un poquito del evento, ¿no? Pues el nuevo año neozelandés, o como se pronuncie. Aquí, pues, tenemos noticias de inflación, el PMI manufacturero, ¿de acuerdo? Noticias de ventas minoristas, pues cada una de las noticias tiene una relevancia u otra, ¿de acuerdo? Vale, ¿qué más? Bueno, aparte de todo esto, tenemos lo que son unas pequeñas previsiones de cómo va a reaccionar el mercado al respecto. Pero nosotros no vamos a trabajar con las previsiones, solo vamos a utilizar esta página para conocer el orden de importancia, ¿de acuerdo? Pensar que las grandes oportunidades de inversión normalmente se presentan cuando las mejores empresas se ven afectadas por circunstancias especiales que provocan una valoración errónea, ¿de acuerdo? Tenéis que pensar que la incertidumbre en realidad pues es una gran amiga del inversor a largo plazo, ¿no? La incertidumbre en el mercado de valores genera miedo y el miedo da lugar al pánico que arrastra a los precios a la baja independientemente de las expectativas económicas a largo plazo.
La razón por la que baja el mercado es esa, es la incertidumbre. O sea, no es el estar convencido de que va a pasar algo malo, por lo cual se venden unas acciones. No, es precisamente el no saber lo que va a pasar, lo que hace a los inversores vender sus acciones y que baje el mercado, ¿no? Tiene toda la lógica del mundo. Yo no me pregunto, es decir, yo tengo acciones de una empresa y la vendo porque sé que la empresa va a ir mal. Bueno, vamos a ver. Si yo sé que la empresa va a ir mal, lo que hago es no comprarla. ¿De acuerdo? Lo que hago es no comprarla. Si sé que va a ir mal, no me puedo excusar diciendo es que antes creía que iba a ir bien. No, lo que está pasando es que ni sabías lo que iba a pasar antes ni lo sabes ahora, ¿de acuerdo? Eso es una justificación. Si tú sabes que la empresa va a ir mal, lo que haces es que no la compras. Y si ahora sabes que va a ir mal y ya la tienes comprada, es que te equivocaste al comprar, ¿de acuerdo? Entonces, no es el saber que la empresa va a ir mal lo que me hace vender mis acciones, es el no saber lo que va a pasar con ella. La incertidumbre es la que me provoca miedo, la que me provoca pánico, ¿ok? Bueno, esta reacción en cadena siempre da lugar a oportunidades de compra si el valor económico del negocio a largo plazo supera el precio de venta. Yo, como ya he hecho el megacurso de inversión en bolsa, ya sé cómo estudiar el valor a largo plazo. Y como ya sé cómo estudiar a largo plazo, puedo utilizar el pánico para conseguir esa compra a un precio que esté por debajo de su valor, ¿de acuerdo? Claro, porque la situación económica futura del negocio pues provoca que el precio de las acciones vuelva a estar en línea con la realidad, ¿de acuerdo? Y ese es el beneficio que yo voy a sacar. Los excelentes conocimientos que habéis adquirido en este curso sobre las perspectivas a largo plazo de un negocio os permitirán estar seguros de que ciertas empresas volverán a subir cuando los demás inversores seguirán inmersos en la incertidumbre. Y hasta que eso pase, el trading con noticias nos echará un cable para poder salir, o sea, para poder aprovechar esa incertidumbre, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos claros, digamos, los tres puntos. Ya sabemos cuándo una noticia será de alta volatilidad o no lo será. Ya sabemos que en el momento en que la noticia aparece en la pantalla debo esperar entre 7 y 10 minutos y ahora la pregunta es, ¿y qué hago cuando pasen esos 7-10 minutos? ¿De acuerdo? Pues ahora enseguida lo vemos. Por cierto, aquí arriba ya os he comentado alguna vez que tenéis una campanita que nos avisa de las nuevas noticias conforme van saliendo. El estar aquí, pues actualizando esta página, también es otra opción, ya depende de cada uno. Yo normalmente suelo tener abierta esta página y en la doble pantalla suelo tener el gráfico. Y aquí, en la segunda pestaña, pues suelo tener el broker. Eso ya depende del día, pero normalmente es así. Aquí noticias y el broker y en la otra pestaña la pantalla para tradear. Bien, vamos a ver qué es lo que hay que hacer cuando la noticia ha salido y pasan esos 7-8 minutitos para mi entrada en el mercado. Bien, este que tenemos en pantalla pues es el primer caso que nos podríamos encontrar, ¿de acuerdo? En la parte de abajo, ¿vale? Aquí en el precio inicial, ahí es el momento en el que se produciría la noticia, ¿de acuerdo? Bien, estamos de cara a la pantalla, se produce la noticia y esto provoca una reacción alcista, ¿de acuerdo? Y ahí es donde viene la duda. ¿Esta reacción alcista es momentánea? ¿Va a seguir? ¿Puedo introducir una posición? ¿O simplemente se va a dar la vuelta enseguida y si introduzco una posición acabaré perdiendo? Bien, pues ahí lo tenemos. Durante los siguientes minutos, ¿vale? La cotización, ¿vale? La subida tendrá que encontrar un punto de corrección, es decir, nos dejará un máximo, ¿de acuerdo? Bien, ahí tenemos la primera señal. El máximo producirá una pequeña corrección volviendo otra vez a consolidar, ¿de acuerdo? Dejándonos a entrever un mínimo, ¿ok? Bien,
En el momento en el que se haya producido el mínimo, y ahí tenemos que estar rondando, pues lo dicho, los 7-10 minutos desde el momento en el que se ha producido la noticia, en ese momento es cuando debemos introducir la orden. Introduciremos al broker una orden de entrada en el punto donde se ha marcado el máximo. Le diremos al broker, si supera el máximo anterior, entonces entramos compradores, entramos largos, ¿de acuerdo? En el caso de que ese máximo no se rompa, ¿de acuerdo? El mercado volverá atrás, ¿de acuerdo? Con lo cual, si nos hemos equivocado, si no conseguimos romper este punto que es donde tenemos la orden de entrada por el máximo anterior, si no se rompe, el mercado volverá. Confiaremos un poco en nuestra intuición, pero no demasiado. Por si acaso nos hemos equivocado, tendremos puesto un stop loss, ¿de acuerdo? Una orden de salida donde justo en el punto donde se marcó el mínimo. Si este mínimo se rompe, ya tenemos claro que la acción seguirá bajando y si no, nos da igual. La cuestión es, o acertamos en la orden de entrada que hemos introducido o nada, no arriesgamos por debajo de este mínimo, ¿de acuerdo? Esta parte de aquí es todo el tiempo que tenemos para introducir la orden de compra en caso de ruptura de este máximo y la protección en caso de ruptura de este mínimo con stop loss, ¿de acuerdo? Entonces, en el momento en que se produce la noticia, yo debo esperar a visualizar ante el gráfico esta imagen, ¿de acuerdo? Si no soy capaz de visualizarla, me espero a la siguiente, pero no me conformo con una forma muy parecida, ¿de acuerdo? Pensar que los gestores financieros profesionales, pues, tienen la tendencia de no mirar, lo he dicho muchas veces, de no mirar las empresas y los valores como negocios, ¿de acuerdo? Sino como números animados en una pantalla a través de la cual pueden apostar. En este caso, pues nosotros también debemos verlo así, ¿vale? Ya he mencionado muchas veces que no me gustan estos comentarios, ¿vale? Que nosotros somos inversores serios, que todo funciona en base a la matemática, al cálculo y al razonamiento y no son apuestas, ni es una mesa de blackjack, ni es póker, pero en el caso del trading con noticias sí que debemos tomar un poquito una actitud parecida, ¿de acuerdo? Sí que tenemos que tomar una estrategia más propia de Las Vegas, ¿de acuerdo? Esto pues se viene produciendo desde los inicios del mercado de valores. Seamos realistas, a la gente le gusta apostar, así de simple, porque hace que la vida sea más divertida, ¿no? ¿Para qué nos vamos a engañar? Los títulos, pues permiten pedir dinero prestado, ¿no? Muchísimo dinero para luego apostarlo, lo que es estupendo si el mercado te sonríe, pero nefasto si va en tu compra. Por eso, el punto de entrada tiene que estar muy claro. Y el punto de salida en caso de error, es decir, el stop loss, también. ¿De acuerdo? Claro, precisamente esto es lo que explica que se produzcan semejantes oscilaciones en los precios, ¿no? A veces, pues, los gestores financieros deben salir independientemente del precio, ¿vale? Hay que pensar en el punto donde tenemos el stop loss, hay que pensar que no solo nosotros tenemos una orden de salida, y en el punto de entrada no solo nosotros tenemos una orden de entrada. ¿Por qué lo hemos puesto ahí? Porque sabemos que en ese punto se van a ejecutar al mismo tiempo 1.000.000 de órdenes de entrada. ¿O por qué hemos puesto el stop loss aquí abajo? Porque sabemos que en ese punto se van a ejecutar 1.000.000 de órdenes de salida. Con lo cual, como se rompa ese punto, ya pues tenemos que pensar en esto como en un cine en llamas, ¿de acuerdo? En el que la única manera de dejar el asiento es conseguir que otra persona lo ocupe. Y eso no es nada fácil, ¿de acuerdo?
Esta situación, por supuesto, pues creará también oportunidades de compra para aquellos que conocen el verdadero valor a largo plazo, pero bueno, en este tema, en esta clase, no estamos hablando de eso, ¿vale? Esto ya ha sido tratado en temas anteriores. Este caso sería el mismo que el anterior, pero para situaciones en las cuales nuestra noticia afecte al mercado de manera negativa, ¿vale? Nosotros estaríamos observando la cotización a un precio inicial hasta el momento en el que se produzca la noticia, ¿de acuerdo? En el momento que la vemos publicada en Investing o la escuchamos en la radio, pues observaríamos un inicio de caída de la cotización del índice que estamos observando. Digo índice porque, bueno, ya os comenté en su momento que para temas de trading, para lo que es análisis técnico, funciona muchísimo mejor si se trata de índices que si se trata de acciones, a no ser que sea un caso muy concreto, por ejemplo, pues imaginaros que escuchamos la noticia de la aparición de un yacimiento de petróleo, por ejemplo, pues podríamos coger y invertir en la principal gasolinera de nuestro país, por ejemplo, o en alguna empresa que tenga participación, ¿de acuerdo? O si lo que surge pues es una noticia financiera como los tipos de interés, por ejemplo, pues podemos aprovechar y comprar CFDs en el sector financiero, pero ya os digo, en general yo prefiero los índices, ¿vale? Se cumplen las normas que os expliqué durante las clases de análisis técnico, se cumplen muchísimo mejor, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo dicho, suponemos que después del precio inicial se inicia un descenso en el precio, ¿vale? Un descenso en la cotización. Esperaremos a que durante los siguientes minutos la bajada marque su primer mínimo, ¿de acuerdo? En ese momento debería haber un rebote, ¿de acuerdo? Una pequeña corrección. Esa corrección a los pocos minutos nos tiene que marcar un máximo para después continuar con la tendencia que se había iniciado. Bien, ese máximo será el punto donde pondremos el stop loss para protegernos en caso de que hayamos errado en nuestras previsiones y esperaremos a que la cotización cruce el mínimo marcado anteriormente para entrar cortos, ¿de acuerdo? Para entrar vendedores, para vender un futuro del índice o vender un lote de CFDs o cualquier tipo de inversión mediante la cual nos beneficie la continuidad de la bajada. Al igual que antes, esto se debe producir en los primeros de 7 a 10 minutos. Evidentemente, cuando tengamos el gráfico delante, la cotización no quedará tan bonita como en estas imágenes que yo estoy mostrando y tan limpia, ¿de acuerdo? De lo que se trata es de que conozcamos la estrategia y sepamos apreciar la relación, el parecido entre la cotización que tenemos nosotros y los dibujos que aquí estamos formando, ¿vale? Acordaros que esto es un tema de muchísima paciencia. El trading es una cosa que, bueno, ofrece adrenalina pura en vena, pero eso no quita que tengamos que ir muy despacio y de una manera muy relajada y muy tranquila, ¿vale? Pensar que de poco sirven el talento o el esfuerzo, ¿vale? Hay cosas que solamente necesitan tiempo. Otra de estas citas célebres del mercado que a mí me encantan dice que no puedes tener un hijo en un mes embarazando a 9 mujeres. Bueno, pues aquí sucede lo mismo. Se necesita tiempo para que el valor de nuestro sistema de trading funcione, ¿vale? Para que sea acreciente. Esto no sucede de la noche a la mañana, ¿no? Del mismo modo que los niños necesitan tiempo para convertirse en adultos,
pues los sistemas de trading necesitan tiempo para mejorar y para hacer crecer su valor. Con paciencia, un buen sistema de trading llevado a la práctica se puede convertir, llegado el momento, en una suma nada desdeñable, ¿de acuerdo? Tener en cuenta que aquí estamos confiando en que la historia en cierta manera se repita, ¿no? Estamos deduciendo que como antes ya ha habido noticias de índole similar y el mercado se ha comportado de cierta manera, ahora esperamos que se comporte de una manera igual o parecido. Ahora bien, ojo, si la historia pasada fuera lo único que disponemos para jugar, pues los más ricos serían los bibliotecarios, ¿correcto? Conocer el pasado en el mundo de la bolsa es importante para entender qué puede pasar, pero no enseña qué va a pasar ni cuándo va a pasar, ¿de acuerdo? No es una bola de cristal. Para ello, somos nosotros los que tenemos que insertar ese poquito de previsión, ¿de acuerdo? Se necesita un poco de previsión por parte de los inversores, ¿de acuerdo? Yo siempre intento predecir el futuro, como ya os he dicho, limitándome a invertir en empresas cuyos productos no sufren cambios en el tiempo. Si lo que estoy haciendo es invertir con noticias, es dando por entendido que en el pasado, cuando se dio una noticia similar, pues yo recuerdo lo que sucedió. Entonces lo que asumo es, bueno, lo que prácticamente seguro no va a suceder es esto, lo normal será que suceda esto otro, y lo hago en base a esas premisas, ¿de acuerdo? Bien, aquí hemos visto ya los dos primeros gráficos. Vamos con el siguiente. Tercer caso, ¿qué podría darse? En este tercer caso, al igual que los anteriores, nos mantendríamos en un precio inicial y a continuación se produce la noticia. Esta noticia provocaría una reacción alcista que al poco tiempo iniciaría una corrección. Pero una corrección no tan suave como las de antes, sino una corrección que llegaría incluso a romper lo que fue el precio inicial, ¿de acuerdo? Rompería la parte donde estaba en el momento que la noticia llegó a nuestros oídos. A continuación vendría un segundo rebote, ¿de acuerdo? Que nos llevaría otra vez hasta el precio inicial. Una vez entramos por segunda vez en el precio inicial, ese es el punto clave, ¿de acuerdo? Llegados hasta ahí, pues es otra vez como el ejemplo de la liebre. Hay varias direcciones hacia las cuales la liebre puede salir corriendo. Y no sabemos cuál de ellas es, pero en el momento en el que la liebre ya ha iniciado su carrera, ya sabemos que va a continuar en línea recta. Entonces, aguardamos nuestro momento. Si la cotización consigue romper el máximo que nos dejó al inicio cuando se produjo la noticia, justo el momento en el que se produjo la corrección, ahí debemos colocar nuestra orden de entrada. Y si consigue romper ese nivel, entraremos largos, ¿de acuerdo? En cambio, si por el contrario el precio inicial actúa como resistencia y no conseguiremos romperlo, confiaríamos en que a continuación se rompa el mínimo marcado anteriormente. Ese mínimo actuaría como soporte y si lo rompe, sabremos que la cotización continuará bajando. Justo en ese mínimo colocaremos la orden de entrada en corto, ¿de acuerdo? Colocaremos una orden para vender un futuro, un CFD, lo que sea, pero en cualquier caso para apostar a la baja.
En ambos casos, en ambas situaciones, después de introducir la orden, ¿vale? En este caso, pues podríamos introducir una orden doble, ¿de acuerdo? O una orden OCO, de manera que si sucede una cosa, pues se cancele la otra. Y en ambos casos, la protección con el stop loss será el precio inicial. Si nuestra previsión no se cumple ni hacia un lado ni hacia el otro, esperaremos para salir hasta que se vuelva a tocar el precio inicial una tercera vez. Ese será nuestro punto de salida. Entonces, fijaros que conforme vamos avanzando, el abanico de posibilidades se nos va abriendo, ¿de acuerdo? Pensar que, bueno, por lo que a mí respecta, el mercado de valores pues ni siquiera existe, ¿no? No es más que una referencia que tenemos ahí en la pantalla para ver si alguien está dispuesto a cometer alguna locura. En este caso, cuando se producen estos movimientos, lo que se nos está indicando es que a niveles de tanto el máximo como el mínimo, es decir, tanto a este nivel como a este existen multitud de órdenes condicionadas. Aquí hay un montón de órdenes de entrada. Justo cuando el precio ha rebotado, existen un montón de órdenes de entrada. Y si se rompe ese nivel, todas esas órdenes se ejecutarán al mismo tiempo. Si esas órdenes se ejecutan todas al mismo tiempo, la cotización en ese nivel se disparará. Y por el contrario, igual, justo en este mínimo existen un montón de órdenes de salida, órdenes de venta, con lo cual, si este soporte finalmente es penetrado, todas esas órdenes se ejecutarán y al ejecutarse el precio caerá en picado, ¿de acuerdo? Así es como funciona y así es como yo quiero aprovecharme del movimiento. Normalmente en los parqués siempre hablan de subidas y bajadas del mercado de valores bueno, y de su capacidad para predecir cómo se comportará. A mí, pues no me preocupa en lo más mínimo la dirección que tome el mercado, ¿no? Solo me importa si alguno de los miopes expertos de los grandes fondos de inversión han metido la pata desde una perspectiva a largo plazo. Total, fijaros en este caso, que si yo tengo una orden de entrada aquí y una orden de salida en corto aquí, pues al final acabaré ganando pase lo que pase. Y si no pasa ni una cosa ni la otra, es decir, si la cotización se queda dando tumbos por aquí en medio, no perderé, simplemente me quedaré igual porque no tengo ni ninguna orden de entrada aquí en medio. ¿De acuerdo? Entonces es así de sencillo. ¿Qué podría pasar en esta noticia? ¿Qué podría suceder que me hiciera perder dinero si no pienso entrar en largo hasta aquí, ni pienso entrar en corto hasta aquí? Que se quede por aquí en medio, vale, pero hasta aquí yo no tengo órdenes, con lo cual si no estoy dentro del mercado no salgo perdiendo. Bueno, pues para descubrir este tipo de cosas ya os digo, pues hace falta pues leer el periódico, escuchar las noticias y registrar todo tipo de acciones mirando el gráfico pues muchas horas al día, ¿de acuerdo? Y dándonos cuenta de dónde están los claros niveles de soporte y de resistencia. La salida de la noticia pues es como un impulso, ¿no? Como un poquito de gasolina que envía la cotización hacia la ruptura de esos niveles que tanto nos han costado de conseguir. Nada más, eso es todo, es así de sencillo, ¿de acuerdo? Y este, por fin, pues es el último caso. Aquí únicamente se contempla la posibilidad de entrar largos, ¿de acuerdo? Nunca de entrar cortos. Aquí, pues se supone que partimos de un precio inicial y la noticia nos lanza el precio, nos lanza la cotización hacia arriba. Como en los casos anteriores, se producirá un primer máximo en el cual la cotización
corrija, ¿vale? Ese punto, pues lo bautizamos como el precio verificado de las noticias, ¿de acuerdo? Ahí es donde sospechamos que se va a producir un nivel de resistencia. Una resistencia que, para que se cumplan nuestras perspectivas, tiene que convertirse en soporte durante los próximos minutos. ¿De acuerdo? Bien, después de la corrección se nos marca un primer mínimo en el cual la cotización vuelve poco a poco a dirigirse hasta la resistencia. Entonces, primera señal, la resistencia debe romperse. Pero a diferencia de antes, ahora no entraremos en el momento de ruptura de la resistencia, ¿de acuerdo? Sino que en lugar de eso colocaremos, bueno, vamos a ver, se rompe la resistencia y en el momento de romperse la resistencia, esta resistencia pasa a convertirse en soporte, ¿de acuerdo? Entonces, ya con este nivel roto, colocaremos la orden de entrada en ese nivel, antes soporte, ahora resistencia, ¿de acuerdo? Es decir, nuestra orden la colocaremos aquí, en este nivel, ¿de acuerdo? Lo normal será que se produzca una segunda corrección, es decir, se marcará un nuevo máximo que hará retroceder el precio. Y en el momento en el que el precio vuelva a tocar ese nivel de resistencia, damos por entendido que rebotará. Y ese será nuestro punto de entrada, ¿de acuerdo? La cotización bajará, tocará la resistencia y ahí nuestra orden se ejecutará. En ese momento el precio se irá hacia arriba y nosotros entraremos largos ya en beneficios. ¿Qué pasa si no rebota en el punto exacto de la resistencia? Bueno, pues pasa que la romperá, volverá a convertirse en soporte y confiamos en que lo vuelva a romper un poco más adelante. Pero por si no es así, nosotros tenemos nuestro seguro de vida. Nosotros tenemos nuestro seguro de vida. Nosotros tendremos colocado un stop loss en el primer mínimo. Si ese mínimo se rompe ya nos mantenemos fuera del mercado y que sea lo que Dios quiera. Nosotros nos mantenemos ausentes, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, en este tipo de trading, como habéis visto, pues no es necesario el tener conocimiento ni el tener una opinión, ¿de acuerdo? Una opinión sobre la situación en la que se encontrará el mercado de valores o los tipos de interés o la actividad empresarial en un año. Nombro estas cosas porque son los tipos de noticias que podrían darse para provocar estas reacciones, ¿de acuerdo? Nosotros lo que tenemos que saber es qué reacción se producirá en la masa cuando estas noticias se produzcan, ¿de acuerdo? Claro, uno se pregunta, ¿cómo es posible que alguien pueda ganar dinero en el mercado de valores y no tenga opinión sobre el propio mercado de valores o sobre los tipos de interés? Podemos hacerlo si no estamos preocupados por los vaivenes del mercado y a dónde llegarán los tipos de interés el año siguiente, lo que se traduce en meteduras de pata como, por ejemplo, vender un negocio con unas perspectivas excelentes a largo plazo porque la Fed podría incrementar los tipos de interés en un cuarto de punto. Bien, ahí lo tenéis. Sale por la tele que la Fed incrementa los tipos de interés en un cuarto de punto, se produce una locura en la cotización que hace saltar los niveles de stop y la cotización se dirige de cabeza hacia cierto nivel. Ahí es donde nosotros entramos.
¿Qué es porque la Fed ha subido o ha bajado los tipos de interés? Me da igual, la cuestión es que esa noticia ha provocado esta reacción y de esta reacción es de la que yo me voy a lucrar en este momento. Es así de fácil. Claro, debemos estar siempre esperando con las manos abiertas para comprarlos, para comprar este tipo de títulos o este tipo de productos y no dejarlos escapar. Entonces, si queremos hacernos millonarios, pues lo mejor es ignorar todas las monsergas que oiremos por ahí sobre hacia dónde se dirige o deja de dirigirse el mercado y olvidarse de la Fed y de sus tipos de interés y centrarnos exclusivamente en determinar las posibles reacciones del mercado. Mirar a ver qué es lo que nos dice el gráfico y qué es lo que nos dice, pues, bueno, en este caso solo el gráfico, iba a decir también la contabilidad, pero estamos haciendo trading de noticias y el trading de noticias es exclusivamente técnico. Ya hemos dicho que esto es exclusivamente para el scalping. Lo que quiero decir es que este tipo de situaciones es lo que llevará al público a infravalorar buenos negocios. Pues si están infravalorados, comprémoslos. Si no lo están, si están sobrevalorados, alejémonos de ellos si es que no hemos entrado a acuerdo, no hemos entrado a tiempo. Si nos mostramos diligentes y no nos salimos de este guión durante el tiempo suficiente, acabaremos teniendo carteras llenas de fantásticas acciones, fantásticas empresas y fantásticos productos de inversión que con los años nos ofrecerán jugosos beneficios, ¿de acuerdo? Bien, pues estas son las 4 estrategias a seguir básicas con el trading de noticias. Casi ni falta hace decir que la misma estrategia se repetiría si la noticia nos produce la reacción inversa, ¿de acuerdo? Una primera subida con la salida de la noticia que inmediatamente nos marcaría un retroceso indicando un nivel importantísimo. Confiaríamos en el nivel verificado para entrar cortos cuando se volviese a dar la vuelta. Pero necesitaríamos para confirmarlo un segundo toque en el nivel que primero es soporte y luego pasa a convertirse en resistencia. Es decir, no pondríamos la orden a primera, sino a segunda. O sea, la cotización rebota y esperamos la ruptura del soporte. Con el soporte ya roto confirmamos un segundo golpe que nos confirme que el soporte se ha convertido en resistencia. Y durante este tiempo aprovechamos para introducir la orden de entrada en cortos. ¿De acuerdo? En el momento en el que el nivel toque este punto, entramos y la cotización empieza a bajar, por lo que empezamos a ganar dinero. Pero esta vez, a diferencia del caso anterior, debemos proteger nuestra entrada con un stop loss un poco más ajustado que el de antes, ¿de acuerdo? En el caso de antes lo hemos colocado, digamos, aquí, ¿de acuerdo? En el punto de el segundo retroceso. Ahora lo bajaríamos un poquito porque en caso de romper la resistencia, pues hay más probabilidad de que se produzca una reacción al alza. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de perder esta parte? Pues aquí, un poquito antes, marcaríamos el stop loss y a confiar en que no se pueda romper la resistencia creada en el nivel verificado de la noticia. Bueno, y ahora pues tenemos que hablar también un poquito, ya que hemos comentado de lo que hay que hacer en el trading con noticias, pues tenemos que hablar también un poquito sobre lo que no hay que hacer, ¿de acuerdo? Porque tal y como os he dicho antes, yo os he preparado unos dibujos muy bonitos, pero el gráfico real no nos lo va a dar
con esa exactitud, ¿de acuerdo? Entonces, pues tenemos que ser precavidos en ese sentido para que la vista no nos juegue malas pasadas, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, jamás debemos entrar si no tenemos claro qué figura se ha realizado, ¿de acuerdo? Pues probablemente no hay ninguna. Tenemos que tener claro que lo que estamos viendo delante de nuestros ojos, lo que tenemos en el gráfico, se asemeja a una de las figuras que os acabo de mostrar. Pero si no es así, pues no es así y punto. No tenemos que tratar de buscar lo que no existe, porque ya sabéis que en el mundo de las inversiones cualquier error nos puede producir unas pérdidas millonarias, ¿de acuerdo? Entonces, esto es como esa vieja norma en las partidas de póker que dice, si a los 10 minutos de partida no has descubierto al palomo, es que eres tú. Bueno, pues esto es lo mismo. Estamos hablando de un trading que tiene una duración de entre 7 y 10 minutos. Si pasado ese tiempo no vemos con claridad cuál de las 4 o 5 situaciones que acabamos de describir es la que se ha producido, entonces es que no se va a producir ninguna de ellas. Quizás hemos llegado tarde, quizás sea porque nos hemos guiado mal por los pasos de la página investing.com, tal vez lo han descrito como una noticia con alta volatilidad, pero no era para tanto, es decir, la reacción de los inversores no ha sido la que se esperaba, tener en cuenta que esto no son ciencias exactas, siempre lo digo, esto es psicotrading, entonces, pues bueno, pues creemos que ante cierta noticia la masa va a reaccionar de cierta manera, pero no somos máquinas ni somos ordenadores, somos personas y la mente humana pues no es predecible hasta esos niveles. Por alguna razón, pues la gente no ha reaccionado como creíamos que iba a reaccionar y ya está, y no pasa nada. Mañana será otro día, mañana habrá otra noticia de la cual nos podamos aprovechar y punto final. No seguimos dándole vueltas si la figura no la vemos con absoluta claridad. ¿De acuerdo? Segundo punto. No entrar si después de 7-10 minutos tenemos las siguientes figuras. Voy a mostraros una serie de figuras que no son las que hemos visto, aunque pueden tener cierto parecido, pero igual que podemos identificar qué figuras sí, también podemos identificar qué figuras no. Se podría dar un tercer caso y es el que la figura que tengamos no se parezca a ninguna de las anteriores, vamos a llamarlas las buenas, o tampoco se parezca a ninguna de las que vamos a mostrar ahora, vamos a llamarlas las malas. Bien, en ese caso está claro lo que debemos hacer en ese tercer caso. Las manitas quietas, el ratón quieto, ¿de acuerdo? Y el dinero en el bolsillo, ¿vale? Ante la duda me quedo quieto. Bien, vamos a ver cuáles son estas figuras. En primer lugar, pues fijaros, tendríamos el precio inicial, ¿vale? Como hemos tenido hasta ahora, se produce la noticia y se produce un rebote. A continuación, el rebote nos marca un máximo y ahí empieza una corrección. ¿Ok? Bien, esta corrección lleva a un segundo rebote que nos deja a entrever un mínimo. Y acordaros, en ese momento la orden era entrar únicamente si se rompe el máximo establecido antes, ¿de acuerdo? Si no se rompe, ¿de acuerdo? Puede que no se rompa en ese intento, quizás se rompa en el siguiente, pero en cualquier caso, si lo que se rompe es el nivel establecido por el mínimo, bajo ningún concepto se nos debe ocurrir entrar cortos, ¿de acuerdo? No podemos decir como por culpa de la noticia se ha creado un canal y ahora el canal se ha roto a la baja, pues entramos cortos. No, no nos inventamos reglas, ¿de acuerdo? El trading ya está inventado. En ese caso, el precio se va otra vez a lo que era el precio inicial
Cuando se ha producido la noticia, esta figura no se asemeja a las anteriores. Eso significa que el mercado pues no sabe lo que tiene que hacer, ¿de acuerdo? Que hay incertidumbre, que ahora me voy para arriba, creo un canal, luego me voy para abajo. No, no nos planteamos el entrar cortos, ¿de acuerdo? Como lo indico aquí, entrar short, no. Y lo pongo con interrogante, pues la respuesta es no. Si la figura que veo es esta, no entramos, nos mantenemos al margen. Otra cosa que podría pasar, que directamente pues no se rompa ni el nivel de soporte ni el de resistencia. Simplemente la noticia nos lleve a la creación de un canal lateral. Pero fijaros como en este caso el precio baja, pero el canal no se forma como en la figura de antes, claramente por encima del precio inicial, ¿de acuerdo? Fijaros, esta era la figura anterior y el canal se ha formado aquí arriba, ¿de acuerdo? El precio inicial era este. Luego rompemos el canal para ir al precio inicial. Ahora no. Ahora el canal se forma con el precio inicial dentro. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto muestra incertidumbre, muestra que el público no sabe lo que tiene que hacer, no saben hacia dónde va a ir el mercado, por lo tanto ni compran ni venden, ¿de acuerdo? Bueno, pues si la noticia lleva a la creación de un canal, en ese caso no entramos, siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de los 10 minutos posteriores a la noticia. Si se emite la noticia y durante los siguientes 10 minutos ha pasado esto, igual que antes, me mantengo fuera. ¿Ok? Otro caso, pues aquí lo tenemos. Tenemos que con la emisión de la noticia se produce un ascenso en la cotización, una subida en los precios, inmediatamente marcamos un máximo en el cual empieza una corrección. Volvemos otra vez a la tendencia principal, rompemos el soporte, ¿vale? Rompemos el máximo, pero momentáneamente, ¿de acuerdo? Momentáneamente, inmediatamente volvemos a romper el soporte, esa la resistencia ahora convertida en soporte, y nos quedamos otra vez a niveles de el mínimo, ¿de acuerdo? Esto pues, sería como una M ligeramente inclinada, pues si vemos esta figura, igual que antes, si veíamos el canal, lo mismo, nos mantenemos al margen, ¿de acuerdo? Es decir, tendremos, os lo he dicho, unas figuras claras de entrada, pues estas son unas figuras claras de no entrada. Y ya, pues lo tercero que puede pasar, pues ya lo he dicho, pues figuras que no sean ni de un tipo ni del otro. Pues actuamos como en estas, ¿vale? Exactamente igual, no hay ninguna diferencia. Bien, pues hasta aquí hemos llegado. Ahora ya tenéis a vuestro alcance todas las herramientas necesarias para triunfar en el mundo de la bolsa. Tenéis formación, tenéis programas informáticos, tenéis sistemas de trading. Y lo importante ahora pues es que sepáis cada uno definir claramente vuestro perfil y diseñar un sistema de trading adecuado y bien adaptado a vuestra situación. Pensar que el secreto de todo pues está en vosotros mismos, ¿de acuerdo? Recordaréis que hace unas cuantas clases pues estuvimos hablando sobre la hipótesis de los mercados eficientes, ¿no? En el mundo de la inversión existe esta teoría, la teoría de que los mercados de valores son eficientes, de que el precio de las acciones representa exactamente todo lo que valen en un día determinado, gracias a toda la información de que se dispone. Y bueno, la verdad, y ahora sí metiendo un poquito lo que es mi opinión personal y ya saliéndonos un poquito de lo que son los sistemas de inversión que existen, pues yo creo que si los mercados fueran eficientes, muchos de los grandes inversores, muchos de los que han triunfado en el mundo de la bolsa
hoy serían vagabundos con cazos de hojalata, ¿de acuerdo? Desde una perspectiva a corto plazo, como es el caso que hemos visto hoy en esta clase, pues el mercado de valores podría ser bastante eficiente, pero la eficiencia a la que dan lugar las perspectivas a corto plazo a menudo generan errores de apreciación a largo plazo. Dicho de otro modo, las perspectivas a largo plazo del mercado de valores a menudo son ineficientes y esto es lo que nunca tenéis que olvidar, sea cual sea el sistema de trading que hayáis decidido practicar a partir de mañana. Yo apunto al respecto pues muchas inversiones que se han realizado, por ejemplo, pues lo que fue la compra de Washington Post Company, de acuerdo, en su día, por Berkshire Hathaway. La inversión que realizó, vamos a ver, en 1973, The Washington Post era propietaria del diario, de la revista Newsweek y de 4 cadenas de televisión que, tirando por lo bajo, debían valer unos 500 millones de dólares. Bueno, a pesar de todo, el mercado de valores pues valoró la totalidad de la empresa por tan solo 100 millones de dólares. ¿Por qué razón tan baratas? Bueno, pues porque desde una perspectiva a corto plazo, Wall Street no consideraba que esas acciones fueran a dar mucho de sí el año siguiente. Y es cierto, así fue, esas acciones no dieron mucho de sí el año siguiente. Pero desde un punto de vista largoplacista, la adquisición de The Washington Post, propietaria de todo lo que ya os he dicho, pues será una mina de oro y por eso Berkshire Hathaway, como ya os he dicho, decidió comprar títulos por valor de 10 millones. 30 años después, esta inversión de 10 millones se ha convertido en 1.500 millones. La verdad es que no quiero ni calcular cuál ha sido la rentabilidad porque me asusta y porque creo que la calculadora no tiene ni suficientes números. La moraleja es que la eficiencia a corto plazo a menudo crea ineficiencia a largo plazo que puede hacer más que rico a quien la explote, ¿de acuerdo? Por eso, pues lo dicho, sea cual sea vuestro tipo de trading, vuestro estilo de inversión, no olvidéis que la eficiencia del mercado puede que exista a corto plazo, pero hay pruebas más que irrefutables de que no es así a largo plazo, ¿de acuerdo? Bien, pues nada, terminamos la clase con este último comentario, este último consejo. Y bueno, pues a partir de ahora empezaremos con las maestrías. Pues nada, deciros que espero que hayáis disfrutado mucho de esta parte teórica del curso. Yo desde luego he disfrutado mucho preparándola, grabándola y compartiéndola con vosotros. Le doy las gracias de corazón a todo el equipo de losmegacursos.com por ofrecerme la oportunidad de haber compartido estos ratos con todos vosotros. Y bueno, pues ahora que ya somos oficialmente inversores, vamos a por el segundo paso, que es el de convertirnos en maestros, ¿de acuerdo? Nos vemos dentro de nada en las dos maestrías, una en análisis técnico, la otra en análisis fundamental, ¿de acuerdo? Os espero dentro de muy poquito, con ganas y con ilusión en la primera de ellas. Un saludo a todos y muchísimas gracias por vuestra atención y vuestro interés en las enseñanzas de este curso. Buen negocio a todos.